Bienvenido, Miguel Rep. ¿Cómo te va? Luisa, buen día de sábado. Un día de sábado luminoso. Un día de sábado luminoso. ¿Es un poco más luminoso después del Eternauta? Digo, ¿la viste la serie? Sí, la viste. Sí, primero no. la leíste. Hace mucho. Hace mucho. Sí, es más, yo laburaba en la editorial que la republicó, que se llamaba Record. Sí. Entonces yo entré ahí al toque, yo era muy pendejo, y entré ya con el libro que estaba haciendo un boom. Estoy hablando del año 75. 75. Volvió a salir el libro El Eternauta, hecha para los que habían sido pibes en el 57. ¿Ya con Brescia? No. Esto es, no. Francisco Solano López Solano dibujó López. la original, Sí. la maravilla esta que ahora se recrea en serie. La dibujó del 57 al 59, obviamente con el guión de Oesterheld, que era el editor de la revista Hora Cero, donde Sí. se publicaba. Bueno, el número 1 de Hora Cero, año 1957, revista de Oesterheld, aparece El Eternauta, Sí. que aparece durante 2 años, y eso, que fue un boom en el momento, porque lo leían los adolescentes, más que nada, 14 años. Cuando crecieron esos adolescentes, en el año 74, 75 se publica ese libro, que fue otro boom editorial, que eran los chicos que habían crecido. Claro. Digamos, y nosotros que veníamos a leerla por primera vez. Y yo no recuerdo que fuera una obra que yo haya leído como antigua, sino que me estaba contando algo de una Buenos Aires de esos años también. Y después, incluso en ese laburo que yo trabajé del 75, en esa editorial Record, que ¿Y es la ahí que lo republica. conociste? Ahí a Francisco? laburaba Oesterheld. Hasta el día que lo chuparon, Sí. estuvo ahí Oesterheld. Y Y ahí me crucé siempre Sí. con Solano López, claro. Solano López lo seguí viendo hasta su final, digamos. Pero Oesterheld un día dejó de venir a la editorial. ¿Y en ese momento se habló? No, nada. A mí, no sé, yo ya lo leo como que me cuidaban los Sí. adultos, no me contaban lo que había pasado. Yo un día dejé de ver al viejo guionista, al cual yo visitaba en su lugarcito. Hablábamos un poquitito, porque él laburaba realmente ahí. Y estaba haciendo la segunda parte del Eternauta. La segunda parte del Eternauta que alcanzó a guionar y Solano López alcanzó a dibujar todo. La segunda parte ya es muy distinta a lo que estamos viendo en la serie. La segunda parte no es el héroe colectivo, sino que es el héroe... ¿Más individual? sí, individual iluminado vendría a ser. Más ideológica. Es muy ideológica, porque el viejo ya estaba en Montoneros, ya había... Digo, la segunda parte es más la como- segunda parte es más obviamente ideológica, sí. El formato también es distinto, es vertical, ya no es horizontal. Solano López dibuja de otra manera. Y sí, la historia es otra. La segunda parte se publicó en Record, se publicó el libro también, digamos la secuela, Sí. y anduvo bien también, es buena la segunda parte, pero no es la primera parte, que es esta ominosa en la que se originó, lo de Netflix, ¿no? Claro. Lo de Stañaro, Darín, bla, bla. Bueno, la viste. Toda, sí. Primero la vi, me hicieron una proyección de 3 capítulos, cuando solamente había editado 4 capítulos, me dieron 3 capítulos ahí en la calle Paraguay, que es donde está KS. Sí. Salí maravillado, ahí nomás posteé que como una especie de contraseña a los puristas que, como yo, ¿no? Dije, esto es una maravilla, bla, bla, bla. Estaba muy entusiasmado, esperando a la Van Premier, que Sí. fue la semana pasada, y esperando al 30, donde me vi todo. Claro. Yo te leí en ese momento y dije, bueno, si lo dice un historietista, digo, tenemos que hablar con un especialista, en principio para ver si el espíritu, digo, está adaptada, porque Malvinas no existía en el momento. No, hay celulares, Hay- pasa un montón de cosas. Pasan un montón de cosas. ¿Está bien? A mí, te olvidás de la historieta. Yo te digo, cuando se adapta a algo, Sí. hay que olvidarse del original. Salvo que sea muy traicionero, muy traidor. Claro. Pero acá el espíritu. Yo Eso, me el pongo en el espíritu, lugar de Solano sí. López, que fue más, con quien hablé más. Solano López hoy la ve y le gusta. Seguro. Estoy seguro de eso. Digo, todo esto es que no puedo decir tanto, ¿no? Claro. Sí. ¿Por qué se demoró tanto para hacer una serie en este caso? Con todo los avances que hay, con Sí. los últimos años, todo lo que hay. Es muy cara.
hacerla. Mirá, en el 2007 KS, yo después estuve hablando ahí con Matías Mosteirín, que es amigo, y ellos compraron los derechos en el 2007 y hubo como ofrecimientos a otros directores. Estuvo ahí en las puertas, estuvo Aristarain, por supuesto estuvo Lucrecia Martel, pero siempre pensando en una película. Claro. Ahora que vi la serie me doy cuenta que es que había que ser una serie, porque la historieta que salía en hora cero era por folletín, es decir, era por semanas. El espíritu de la historieta, el suspenso y la tensión tienen que ver con que salía semana tras semana. Una película es un chao, es como si se... No te permite desarrollar tanto Claro. los No, personajes. vos pensás que el Eternauta iba haciendo semana tras semana. No es que Oesterheld hizo eso que salió durante 2 años, hizo una historia larga y Solano López la fue dibujando. No, era una entrega, Solano, dibujame esta para que salga dentro de 15 días. Entonces esa tensión se va construyendo, casi te diría, frente al lector, al público lector. Como los capítulos de la serie. Claro. Solamente que nosotros después le metemos de una en un día y la cocinamos, pero... Claro, porque son muchas horas, son como 5 horas todas juntas, ¿no? Los 6 capítulos son 5 horas. Pero claro, tampoco habla de todo el Eternauta, hay una segunda parte. Claro. Acá se llega hasta tal lugar, ¿no? Y te deja con las ganas, claro. Sí, porque vos decís, terminó, para mí no terminó, quedó ahí en suspenso. No, queda en está suspenso. está en un momento re álgido y faltan muchas capas de la invasión extraterrestre por resolver, claro que sí. Claro. La historieta, bueno, los que están ansiosos que lean la historieta, que está ahora es muy apta, ¿no? Yo voy a ser franca, yo no leí, ahora me voy a ir a comprar, obviamente quiero leerla, Sí. porque... Sí, yo no sé cómo es la cosa. Porque me Va a parece, salir algo actualizado para mí también. porque me parece que... ¿Actualizada? De la historieta o algo. No, la historieta va a ser la Pero historieta, algo digo, porque no la podés adaptar. Una película o una serie, si en todo caso la adaptás, porque, por ejemplo, a mí me encantó, primero, por la realización, que me parece Es increíble. magnífica. Estamos, a nivel de cualquier Sí. filmación internacional que vos llegás y te la comés y decís que los efectos son increíbles, realmente es una maravilla. Las actuaciones me encantaron, pero lo que me encantó es poder reconocerme en esa serie. Claro, en Argentina. En Argentina. En Buenos Los Aires. lugares, la música. Ujú. Sí, Te hace todavía. sentir parte. Sos parte. Todavía no hablé mucho con Estañaro, pero una de las preguntas que tengo es si todo el tiempo estuvo presente la cuestión conurbana, porque la música es conurbana, arranca conurbana porque es Manal, y aparte la historia es conurbano, porque empieza en Bécar, después se trasladan por la avenida Cabildo hasta Capital Federal, Sí, digamos, hasta pero el Rulero, pero ahí- el héroe es conurbano. Y el héroe es conurbano porque en el 57 estaba la revolución fusiladora, ¿no? Y entonces hay una mención en la serie acerca de José León Suárez, y José León Suárez habían sido los fusilamientos que Rodolfo Walsh graficó en Operación Masacre. Entonces hay guiños históricos también, no solo a Malvinas, sino también a lo que me parece a mí es el conurbano de la resistencia peronista. Claro, pero yo digo, bueno, habla de todas esas cosas sin bajar línea. No, porque no dicen Perón nunca, no nada. Están allí presentes, sí, que eso también me parece maravilloso. También me parece, volvemos a hablar por el Eternauta de Malvinas, Sí. volvemos 2001. a hablar del Del 2001, 2001. volvemos a hablar de los desaparecidos, porque esa cartelería que encontrás en la calle, volvés a hablar quién era Oesterheld, qué pasó con En Oesterheld, este momento de la Oesterheld con sus hijos. Argentina, ¿no? En este momento de la Argentina, hablamos acá, pero yo creo que está hablando el mundo Y entero. sí, porque en este momento lo están viendo millones, quizás centenares de miles, pero en este momento que nosotros estamos hablando, hay gente mirando el Eternauta en todas partes. Eso sí, eso es Netflix, ¿no? Eso, si hubiera sido cine solamente, no hubiera Si hubiese tenido sido una alcance. producción solamente... Esto de 24/7 tenés una serie para ver cómo se te canta, ¿no? On demand. Entonces, es como la historieta, la podés ver cuando quieres. Claro. Bueno, eso para mí es maravilloso, volver a hablar internamente, pero para afuera también de lo que pasó en la Argentina, de los desaparecidos. En este momento, En ese momento. donde se Este habla... momento de mierda de ultraderecha en la Argentina, hablar de eso es de una resistencia cultural impagable.
impagable, porque tiene un alcance mundial. No es un alcance acá, viste, que va al Gomón solamente. Digo, en un momento en donde una parte del mundo, pues yo digo, hablamos del mundo y en general cuando hablamos del mundo pensamos en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, qué sé yo, pero no pensamos en Occidente, no pensamos en India, en China, en otros, Japón. en Japón. No habla, bueno, pero Japón está más occidentalizado, Sí. pero digo, hay otra parte del mundo que quizás está mirando y viendo otras cosas. Cuando hablamos del mundo, bueno, ese mundo que tiene un viraje bastante marcado a la derecha. Sí. Digo, se están hablando Bueno, de estas cosas. salvo Latinoamérica, no tanto, ¿eh? Bueno, Porque pensá México, pensá Brasil Colombia, ahora. Brasil, Uruguay, no está tan virado. No. Acá hay un equilibrio, ¿no? Equilibrio de las cosas populares todavía. España todavía es del PSOE, ya sabemos lo que es España, Sí, pero, sí, pero sí, está sí, ahí, sí. pende de un hilo de lo que es la derecha y la ultraderecha, como Sí. Europa en general, ¿no? Claro, bueno, pensaba, ahora vamos a hablar de eso, de la cultura como lugar de resistencia, de visibilización de algunas cosas, pero porque sé que vamos a llegar y después no vamos a haber cumplido con los compromisos, hacemos lo que tenemos que hacer y volvemos. Nadie te reconoce por Miguel Repiso, sí. A mí que me digan Miguel. Ya Pero es- sí, la voluntad fue mía, ¿no? De achicar. De achicar la cosa, pero no estoy tan peleado como antes con Repiso. Ah, mira, bueno, el tiempo va... Lo que pasa es que hay un músico, Repiso, un chamamecero, que era mi tío abuelo, Ajá. que nunca quise usar, qué sé yo voy al pueblo Santa Lucía de la provincia de Corrientes, Sí. de donde él era, y hay una calle que se llama Miguel Repiso. Ah, Entonces, ¿entendés? Van a decir, es de este. No. Yo soy Bueno, Miguel Rep. Está Rep acá con nosotros y nosotras hablando de El Eternauta, esto que nos resulta fabuloso, que además está en primer lugar en 20 países por lo menos, Sí. y esto ya es maravilloso, digo, una mirada argentina que sale al mundo. Siempre se habló de la industria cultural, del cine, como en el caso de los norteamericanos, como casi desembarco en otros países para implantar culturas, miradas, visiones sobre la realidad. Es un momento luminoso en todo caso. Sí, esta semana es luminosa. Más allá del producto Netflix y todo lo que uno pueda no embanderarse con las corporaciones, Sí. pero me parece que la serie está hecha de una argentinidad o de una porteñidad o con urbanidad que no negoció, porque viste empieza con el truco, se dicen todos los modismos que nosotros conocemos, no sé cómo cuerdos van a ser en otros Yo pensaba, lugares, digo, ¿no? ¿se juega el truco en otras partes? No lo sé. No Habrá- creo, estará mentirse así, no, esas cosas no se negociaron y es re difícil eso en una plataforma como esta, ¿no? Donde tiende todo a lo neutro, Sí. ¿no? A la neutralidad. Y bueno, pero a mí me parece que por eso está bastante cerca de la verdad dentro de lo que es la ficción, ¿no? A mí me hace acordar mucho esa obcecación que tenía Kusturica con sus pueblos, Sí. ¿no? Allá Sí. de esos pueblos bálticos, no sé cómo cuernos se les dice, pero Balcanes, Sí. Balcanes, donde vos ves cosas que no las dices, ¿de qué están hablando? Y sin embargo entendés la trama. Eso es lo importante. Hay No algo tenés que universal traicionar. allí. Hay algo que es universal más allá de... Cuando vos hablás de verdad de lo tuyo, se universaliza. Porque vos cuando lees el Quijote, hay un montón de eventos del Quijote que no entienden una goma, que es una venta, que es esto, lo otro. Y sin embargo es de verdad, es tan de verdad que te lo comes. Sí. Y el Eternauta se lo va a comer todo el mundo. Digo, bueno, esta importancia de la ficción, de la cultura, que está tan vapuleada, o por lo menos tan atacada en la Argentina, donde se fueron desfinanciando una serie de institutos como el Inca, digo, si no te lo cierran, por lo menos les van quitando el apoyo hasta que terminan desapareciendo porque no tienen sentido de ser, porque no pueden hacer cosas, ¿no? Esto me parece que vuelve a poner en superficie la discusión, la necesidad de hacer ficción propia, Miguel. Sí, cultura propia, de no Sí, bueno. renunciar a la cultura y no pensar que la cultura es una cuestión burguesa, mientras el pueblo se caga de hambre, ¿no? Cosa que es el proyecto acá, es liquidar la cultura que pueda reflejar o combatir que estén hambreando a la gente. Que esto es un proyecto de saqueo. Bueno, la cultura va a sobrevivir y esta política no va a sobrevivir. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así,
Pero es así, los tiempos históricos, si uno ve la historia, pasa eso. Hay tiempos de maldad en los países, en el mundo, y se superan. La cultura prevalece y deja testimonios. En este caso hace una mixtura entre un testimonio de un tiempo ya ido, es decir, de 57 a 59, ¿no? Los albores de los 60, pensá todo lo que pasó en el 57 al 59, ¿no? La resistencia peronista y afuera la revolución cubana, y ya como es anticipando los 60 que van a ser tan álgidos. Bueno, acá capaz que están anticipando algo que va a ser álgido y luminoso. Estos son tiempos medievales, digamos, sí. Eso es lo que sentís, que Bueno, estamos en una época oscurantista. Y bueno, pero esa serie también se hace de una manera, el clima es medieval, el clima es oscuro, el clima es COVID, ¿no? Te remite mucho a eso, la experiencia. Sí. Te sentís ahí adentro también, porque tuviste la experiencia de COVID hace 3 años. Y entonces mucho de eso no sos tan turista de la serie, me parece a mí. Estás ahí porque tuviste que cuidarte de todo y tenías que salir a la calle con una escafandra. Sí, me llamó la atención, insisto, yo no leí El Eternauta, el rol de las mujeres. Andrea Pietra, Carla Peterson, más pacíficas, como más racionales y más, no sé si decir empáticas o amorosas o cuidando. ¿Eso lo notaste vos? Sí, más racionales, ¿no? Más racionales, ¿no? Que la cosa más física de los hombres. Ahí hay mucha modificación con respecto a la historieta. Sí. En la historieta original las mujeres eran así como funcionales ahí tiene que haber una madre, ama de casa, y tiene que haber una hijita, que eran Elena y Martita. Acá, astutamente, ayornándose a los tiempos, gracias al cielo, empieza distinta la serie de lo de la historieta. La historieta empieza con Germán, el guionista, en la casa de Béccar, en el Altillo, donde se le aparece Juan Salvo como un espectro, el Eternauta. Bueno, acá empieza con un navío, un velero visto cenitalmente, y una nena, una chica. 3 adolescentes. 3 adolescentes, con la cual empieza una chica, ya empieza una mujer la saga esta, ya es una novedad, ¿no? Y después están los 2 personajes estos repiolas, ¿no? Sí, muy bien. La que equilibra la cosa en la casa de Favali, dentro de la ternura y abrigar a la gente que llega. Y la otra, que es la médica, la separada de Juan Salvo, también hay una modificación ahí. Supongo que eso tiene que ver con que Darín podría ser el padre de Juan Salvo original. Juan Salvo original, aquel señor, el héroe del 57, tiene 30 años. Darín tiene 68. ¿Entendés? Entonces, yo la otra vez, somos vecinos con Darín, entonces pasé por la casa, le dije, Juan Salvo, y me dice, el padre de Juan Salvo, me dice, ¿no? Y entonces, eso me parece que hay como ajustes ahí, astutísimos, de dramaturgia, ¿no? Así que a los puristas, les digo, disfruten, como yo renuncié desde el primer fotograma a olvidarme de esa serie, de esa historieta hermosa que la tengo tatuada en mi corazón, ¿no? Claro, léanla, pero no renieguen de esto porque es... Sí, porque no es lo mismo que 100 años de soledad, que es como almibarada, qué sé yo, uno que ama 100 años de soledad, cuando te encontrás ahí con eso, ves como Macondo como un parque temático, todo demasiado empalagoso. Acá no, acá hay el espíritu de la serie, de la historieta, es ominosa, es claustrofóbica, está muy bien, no sé qué más decir. Bueno, rescatás todo. Sí, todo, no me importa nada, soy fanático esta semana. Obvio que si después analizamos con el tiempo, analizaremos y discutiremos. No, porque digo, además no debe ser sencillo llevar una historieta No, es re difícil. Ya el código es re difícil. Vos pensás que la historieta son cuadritos que uno domina el tiempo, que están las callecitas. La callecita es el tiempo de traslación entre un cuadrito y otro, donde vos ponés tu propia subjetividad temporal. Acá es un continuum cinematográfico. Entonces ya olvídate de la historieta. Entrá acá y si no te gusta, salí a los 10 minutos, porque si no, todo el tiempo vas a encontrar defectos.
cuando decimos, bueno, esta jornada, insistimos, el tema Malvinas, que nos permite revisitar nuevamente a Malvinas, Claro. lo que generó Malvinas en una generación, Claro. los traumas que quedan, todo eso. Claro, como cuando yo era chico y Pero dije, esto también va al mundo, a eso voy. cuando vos lees la historieta de chico y viene de otro tiempo, como yo la leí en el 75, una historieta que se hizo en el 57, yo decía, ¿de qué habla esto? Si fue hecho hace, ¿no? Y entonces hay una pintada que dice Frondizi en la historieta original. Entonces vos decís, si te interesa, vos vas a averiguar quién es Frondizi, que era la campaña que estaban haciendo Sí. para volver a la democracia en el 58, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que ocurren en la historieta que te deja como señales y vos decís, ¿por qué? Y dice, ¿por qué esto, lo nuclear? Bueno, porque era la Guerra Fría, pasaban un montón de cosas subterráneamente en la historieta, a pesar de ser una ficción de aventura, no hay que olvidar eso, no es una historieta política, porque Oestergel y Solano López no hicieron una historieta política. Distinto en el 76. Imagina Esa es una que historieta la política. segunda parte que viene sí va a ser quizás más direccionada, más ideológica, más política. Si es fiel a la primera parte, va a continuar esta línea. No creo, no creo. Yo creo que la política acá, en todo caso, subyace la cosa del héroe colectivo, es decir, nadie se salva solo, y el tema de la mujer. Me parece eso. Un poco lo que hablabas vos de la iglesia, ¿no? La iglesia no va a poder soslayar en la próxima elección, si no se va a producir un cisma. Se va a producir un cisma. Ya algunos Si la dicen mujer- que hay un clima así como de ruptura, de sí, ruptura, en si la no iglesia. la Jordan, si no hay una continuidad de esta especie de reforma francisquita, se va al carajo la iglesia. Bueno, entonces yo creo que los creadores, la mayoría de los creadores, si vos vas a ver teatro acá en Argentina, Sí. son humanistas. Por más que después en opiniones de Twitter sean unos cerdos, en las obras les salta lo humanista, porque la cultura es humanista. Es un traslado de eslabones humanistas que viene desde las cavernas hasta acá. Sí, pensaba, también hay una cultura de la destrucción, del odio. Sí, pero una- vienen más de otro lado, ¿no? De lo corporativo, de planes más perversos que los de la cultura. Después hay, bueno, agentes de la cultura que pueden estar de acuerdo con eso. Mm, Pero por algo te metes en la cultura. Yo pienso que la gente de la cultura siempre es salvable, ¿sabes? mm. Bueno, recomendamos El Eternauta. Un poquito, ¿no? Ah, Véanla y después si quieren me pegan por la calle por todo lo que dije. Pero aparte me encanta hablar de algo que no hice yo, ¿viste? Porque casi siempre las notas que a uno le hacen es por un libro que sacó, alguna y no te una pregunté, exposición. no te pregunté, ¿estás en la feria? No, estoy, este año no. No estoy, voy a un reportaje público, no tengo el libro nuevo. El año que viene sí voy a tener. La paternidad te llevó mucho tiempo. Yo digo, te he visto, Porque, claro, es papá de Alba. sí, Albita que tiene 10 meses y tardé bastante, ¿no? En tenerla. Tardé 63 años en tener hijos. Sí, pero no es por eso que no tengo un libro esta vez. Estoy haciendo muchas otras cosas. Por ejemplo, laburo mucho con Caparrós. En el diario El País de España hacemos un audiovisual que ahora tengo que volver a casa y dibujar el próximo capítulo, que es sobre Bukele, por ejemplo. Ajá. Es la cacocracia. Estoy ilustrando lo de Caparrós, audiovisual, donde se escucha su voz y yo animo mi mano, no estoy yo, sino que aparece mi dibujo. Se llama Cacocracia y eso me lleva mucho tiempo que tuve que postergar otras cosas. Y cacocracia significa el gobierno de los malos, ¿no? Empezamos por Trump, seguimos con Milei, después con Meloni, con Putin, ahora con Bukele y siguen las firmas. Será un próximo libro. Quieren hacer un libro, sí. Yo tengo que ver los derechos con el país. Eso todavía no firmé esa cláusula. Pero sí, sinceramente creo que va a ser un libro porque con Martín queremos hacer ese libro. Bueno, él es Miguel Rep. Un gusto, hacía mucho que no nos veíamos, un gusto escucharte hablar y animarnos a quienes hemos visto a decir qué bien que miramos el Eternauta y al buscar el libro y leerlo, el libro de esa gran historieta. Sí. Gracias. Me voy porque debe estar en la puerta, debe estar Miguel, Albita. gracias, muchas gracias.